Hola a todos y bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar, qué sé yo, estoy re loco, donde tocamos básicamente temas que nadie me preguntó ni nadie quiere saber y yo simplemente doy una opinión que nadie me pidió nunca jamás. Hoy estamos para hablar de un tema bastante particular que me pasó básicamente anoche. Tengo por acá preparado un poquito lo que es el machete para lo que vamos a conversar, pero anoche entré como en una situación un poco complicada con el tema de la aplicación conocida como TikTok. Sí, esta aplicación que todos ustedes utilizan. Primero, antes que nada, quiero decir bienvenidos a la habitación de mi casa acá en Tennessee. Obviamente, como les conté en el capítulo anterior de qué sé yo, estoy re loco, me mudé a Tennessee, conseguí una propiedad un poco barata, un valor bastante accesible. Y bueno, bienvenidos a mi habitación. Tengo la fogata prendida, como pueden ver acá, tirando un poquito de calorcito, porque afuera hace un poco de fresco. Un poco de fresco. Bueno, claro, esto es sin corte, yo avisé. Esto, qué sé yo, estoy re loco, es un programa que va completamente improvisado, sin corte, sin edición, completamente, digamos, a la ligera. Como les explicaba recién, anoche empecé a navegar por lo que se llama el inicio de TikTok, este lugar tan extraño, pero tan lleno de gente que lo utiliza y sube cosas que a veces dan miedo y asusta. Yo soy honesto, ¿no? Yo no tengo cuenta de TikTok. Quiero arrancar por ahí para dar esta aclaración para gente que tal vez por ahí pregunta, che, Mati, ¿vos tenés cuenta de TikTok? ¿Subís cosas a TikTok? No tengo cuenta de TikTok, no subo cosas a TikTok, no subo videos. Todas las cuentas que puede haber en TikTok, subiendo videos míos, pedacitos de videos míos de YouTube, etcétera, 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 son cuentas que no son mías. O sea, son gente que hace una especie de tributo y lo sube o tiene onda y lo sube, pero no son mías. Así que no manden mensajes esperando que conteste Pene de Bronce porque Pene de Bronce no está ahí. Perfecto, seguimos. Lo que sí tengo es una cuenta de TikTok, la cual es completamente anónima, claramente, y la utilizo para entretenimiento. Digamos, me meto en la plataforma, miro videos, etcétera. Llegó un punto donde de repente TikTok se puso turbio. Sí, se puso turbio a un punto donde me empezó a hacer dudar de mi propia existencia, porque ahora van a ver el tema que vamos a tocar. Tengo por acá preparadito un mate, el cual ya está un poco lavado, pero me da mucha paja ir a cambiarlo porque ya arranqué con el programa y no me voy a ir hasta allá para cambiar la yerba. Así que lo voy a tomar así, con sabor a meo de gato. No me digan que nunca lo hicieron. Mmm, qué rico el meo de este Mishi. Bien, llegó un momento, ¿no? Que TikTok me empezó a mostrar una serie de videos. Tengo entendido que TikTok funciona como una especie de algoritmo, inteligencia artificial o algo por el estilo que según lo que vos vas viendo te va mostrando cosas similares a lo que le prestaste más atención. Por ejemplo, si te quedaste más tiempo viendo el video de una mina haciendo twerking, ¿me entendés? Con el culo directamente en vertical, ¿me entendés? Haciendo la vertical, moviendo las nalgas, te quedaste más tiempo viendo eso que un video que te enseña a cómo ser tu propio jefe. TikTok te va a recomendar, por ende, videos de minas haciendo twerking mientras hacen la vertical en la habitación de su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que TikTok lo que hace es ofrecerte videos a los que notó o se da cuenta que vos le prestaste más atención. El problema con esto es que yo en ningún momento le presté tanta atención a videos del estilo falopa, ¿no? ¿Qué me refiero con videos del estilo falopa? Empezó todo una noche, ¿no? Que fue anoche, una noche digo como si hubiese sido hace 4 meses, fue anoche. Me salta el video de una vieja, ¿no? Una vieja que estaba dando como una especie de conferencia, como si fuese una reunión que había todo un público enorme y la vieja hablaba, ¿no? Y la vieja empieza a hablar sobre el tema de que podemos estar viviendo en una simulación. Y escuchen por qué esto arranca de esta manera. Y es donde empieza el problema, donde me empieza a hacer dudar sobre mi existencia y si estoy loco o estamos todos locos o esta vieja realmente necesita que le den un ribotril y calmarse porque está en pedo. La vieja empieza a hablar y dice que el mundo no es real. Básicamente voy a tratar de resumir lo que decía la vieja para que se entienda. La vieja lo que decía que el mundo no es real, que tu casa no es real, que tu barrio no es real, que los negocios alrededor de tu casa, de tu barrio, no son reales y que incluso nada de lo que está a tu alrededor físico, como esta mesa,
este termo, incluso la remera que tengo puesta, no son reales. Sencillamente existen porque hay un espectador que está mirando en el momento y hace que exista. Para quien le acaba de explotar la cabeza y pedazos de tripa de cerebro acaban de volar por toda la habitación, lo voy a tratar de explicar en palabras un poco más sencillas. Lo que la vieja decía, básicamente, boludo, es que nada es real y que solamente existe cuando vos lo estás mirando. ¿Se entiende? Si vos te das vuelta, deja de existir. Y ponía como ejemplo que en el juego GTA, para quien no jugó GTA, o sea, no sé, flaco, ¿qué vivís adentro de un raviol, la concha de tu hermana? El GTA. Lo que más o menos la vieja decía es que en el GTA, por ejemplo, cuando uno ve una fábrica en el escenario del GTA, ¿no? En el juego, cuando uno ve una fábrica y ve que sale humo por arriba de la fábrica, ese humo solamente se mueve en el juego si el personaje está apuntando la mirada hacia el humo de la fábrica. Dicen que cuando vos te das vuelta, ese humo ya deja de moverse, queda quieto, ¿entendés? Ya deja de funcionar. Y que otra vez cuando el espectador, o sea el personaje, vuelve a mirar hacia la fábrica, el humo vuelve a moverse como si estuviera la fábrica funcionando. Y lo que proponía esta vieja, me acaba de salir un gallo Claudio tremendo, y lo que proponía esta vieja es que básicamente así funciona el mundo real. Las cosas existen porque vos las estás mirando. Entonces en ese preciso instante me quedo completamente flasheando porque aparte las 100, 200 personas que había en el lugar avalaban lo que la vieja estaba diciendo, tipo aplaudían, se sorprendían, como que lo vivían con mucha pasión. Y digo, o son toda una manga de faloperos que están ahí escuchando a la vieja esta, están todo en pedo, ¿me entendés? Fueron todos escabiados, mamados, porreados, pajeados, culiados, cogidos, guasqueados, y están todos ahí haciendo un desastre de nada. ¿Me entendés? O lo que está diciendo esta vieja es completamente real. Es completamente real, maestro. Entonces, de hecho, en un momento la vieja dice, no, porque no cargan las texturas. Tipo, ¿viste cuando en un juego, por ejemplo, se te buguea el juego y tipo las casas no carga la textura y te queda como, digamos, el esqueleto de la casa y después cuando, digamos, la memoria RAM de la consola funciona un poco mejor, te carga la textura y aparecen las paredes, la puerta, las ventanas? Bueno, la vieja decía como que la realidad era así. Tipo, como si ahora el almacén de acá a la esquina, como yo no lo estoy mirando, no existe, no está, ¿sí? No tiene cargadas las texturas. Y si yo salgo de mi casa, voy caminando hasta la esquina y empiezo a llegar al almacén, empieza a cargar las texturas rápidamente y aparece el almacén físicamente ahí para que yo lo vea. ¿No? Entonces empieza como esto a proponer la vieja, como que el mundo es una simulación y nada es real. Entonces en el momento que veo este video, veo toda esta manga de faloperos ahí adentro hablando de esto y qué sé yo, digo, bueno, lo voy a aprovechar para hablar de esto en mi programa más falopa que tengo en Voltio Digital, que es, qué sé yo, estoy re loco, este programa que en este preciso instante ustedes están mirando. Pero la cosa no termina ahí. Cuando veo este programa, cuando veo este video de la vieja, me quedo pensando, ¿no? Y digo, ¿esto puede ser real? Entonces, ¿esto es real? Dije yo. Entonces agarro y entro a YouTube, ¿no? Y empiezo a buscar videos al respecto, porque claro, me dejó la cabeza dando vuelta y digo, me meto a YouTube a buscar videos al respecto. Entonces me meto y encuentro un video del podcast de Jordi Wild, ¿no? The Wild Project, ¿sí? Para quien quiera ir a verlo, es un excelente podcast, donde habla, el Furcio, donde habla con Javier Santaolalla, que es un tipo que es capo, es un crack, sabe sobre todos estos temas, sobre física cuántica, sobre el universo y un montón de cosas del estilo. Y entonces Jordi Wild en un momento le hace esta pregunta, che, loco, después de pegar la primer seca de porro, ¿te puedo hacer esta pregunta? Sí, le dice el chabón. Le dice, ¿qué onda? ¿Puede ser cierto esto de que vivamos en una simulación? ¿Puede ser algo real? ¿Puede ser algo factible? Y yo digo, el chabón le va a contestar que no, que es todo un descanso, ¿viste? Y al contrario, Javier Santolaya, este físico capo, que no es ningún gil y sabe de lo que está hablando, le dice, mirá, hay un gran porcentaje de posibilidades de que sí, de que vivamos realmente en una simulación. De que esto pueda ser real, de que esto esté pasando. Me explota la cabeza 400 veces más, no entiendo qué está pasando.
Digo, ¿qué pasa? ¿Soy de mentira? ¿No existo? ¿No soy real yo? Mi vida no es real. ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿Qué es esto? Preguntas que me hago. El chabón estaba re preocupado, ¿viste? No, pero sí, como que le entré a flashear en un momento, amigo. Entonces, para colmo, me meto a TikTok de vuelta y digo, bueno, vamos a despejar la cabeza, dejemos esto de lado, ¿viste? Ya está, porque bueno, me voy a empezar a hacer 10 millones de preguntas existenciales y no es conveniente. Entonces, me meto a TikTok como para distraerme y ahí es donde empieza este movimiento extraño que hace el algoritmo, como que se dio cuenta que yo me quedé mirando el video de la vieja completo, el de la vieja que hablaba en la conferencia sobre que el mundo no es real y las texturas y que solo las cosas existen cuando vos las mirás, etcétera. Se da cuenta TikTok que yo me quedé viendo ese video más tiempo de lo habitual y me empieza a recomendar todas pelotudeces similares, ¿me entendés? Pero que encima yo no sé quién la sube. Vamos a también esto es importante. ¿Quién es el que sube ese tipo de contenido falopa para que a la gente le explote el cráneo? O sea, hay gente que se dedica a subir esas cosas, contenido falopa, como este programa, que es una falopeada. Entonces me empieza a aparecer toda esa falopeada y me aparece un flaco que me vuela la cabeza 10 veces más, que laburaba con... Te cuento cómo empezó esa jugada. Veo un video, o sea, estoy viendo TikTok, qué sé yo, después de haber visto lo de la vieja, y me aparece un video de un pibe que dice, no, loco, fallo en la Matrix, miren lo que pasó acá. Y apunta a un jardín donde se ven árboles, plantas, todo increíble, y había como una especie de, ¿cómo decirlo?, de tarima de madera, así, donde uno se sienta a tomar mate, a boludear. Bueno, y había una cortina blanca que se empieza como a buguear y se empieza como a mover así, toda bugueada. O sea, un movimiento que no es para nada natural, o sea, que no podría suceder en el mundo real en el que vivimos. El chabón ya estaba seguro que este mundo no era real, ¿viste? No, no. Estoy diciendo simplemente lo que vi ahí. Y se bugueaba la cortina blanca y se movía de una manera completamente artificial, como si fuese literalmente un videojuego. Pero el video se veía, amigo, literal, HD, 4K, mundo real, confirmado. Un link mega, ¿me entendés? O sea, 100% real se veía. Entonces digo, ¿qué onda? ¿Esto es un fallo en la Matrix real? Y desesperadamente me meto en los comentarios a ver qué onda, boludo. Si yo me estoy volviendo loco, o nadie vio este video, o qué pasa acá. Me meto en los comentarios y un chabón dice, no, loco, lo que pasa que eso es un video que el chabón lo hace con la computadora y queda recontra realista. Había un montón de gente flasheando igual que yo en los comentarios que decían, no lo puedo creer, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Y había un montón de gente que empieza a decir, no, es una simulación. Dice, el chabón trabaja con Unreal Engine. O sea, lo digo acá, lo tengo acá en el machete. Se lo digo en argentino. Unreal Engine. ¿Sí? Unreal Engine. ¿Cómo se pronuncia, boludo? Así como lo digo yo. Unreal Engine, ¿no? Que lo que viene a hacer esta poronga que les acabo de nombrar es como un programa que es para hacer render, ¿sí? Digamos, ¿cómo decirlo? Paisajes, casas, cosas así, que se ve completamente realista. Después entro al TikTok de ese chabón y el chabón mostraba otros render que había hecho con Unreal Engine que también eran casas, ambientes de casas, boludo, paisajes, cosas así, pero el loco como que se perfeccionaba cada vez más con ese programa y los hacía ver recontra realistas. Entonces me quedo flasheando y digo, está bien, perfecto, esto que vi de la cortina blanca bugueada es una simulación hecha con Unreal Engine, pero ¿qué onda? Boludo, se ve completamente realista, se ve completamente real, como si fuera la realidad misma. ¿Hasta qué punto llega entonces la tecnología de simulación como para que todo parezca real? Por ejemplo, este fondo que están viendo acá, me voy a correr para que lo vean, parece un lugar real, ¿no? Parece como que es una habitación de una casa completamente real. Bueno, esto no existe. Este lugar que están viendo no existe. Está hecho con una simulación. ¿Ven? Entonces, estoy considerando esto y digo, loco, ¿por qué si una persona con una computadora puede generar este tipo de ecosistemas o paisajes o mundos
y hacer que se vean completamente reales, perfectamente nosotros entonces podemos estar dentro de una simulación creada por una inteligencia mucho más grande, con software mucho más zarpados, y estar viviendo en una simulación creyendo que es la realidad, porque ¿qué problema hay si podemos hacer que se vea real? ¿Entienden? Entonces, pum, mi cabeza explota 100 veces más. Ya no había fumado nada extraño, no había colado una pepa en la cola, ¿me entendés? No me había metido un cartón con ácido en el agujero del globo ni nada por el estilo y ya estaba flasheando. A todo esto, sigo en TikTok y más adelante me encuentro, ¿sí? Yo ya estaba asustado, digo, ¿qué estoy viendo? O sea, generalmente en TikTok me aparecen pelotudeces y de repente empieza a recomendarme toda esta clase de temas. Sigo adelante entonces ya haciéndome 10 millones de preguntas, tal vez es una simulación realmente, que esto que el otro, y me aparece un flaco, porque me entra a recomendar todos temas similares a ese, me aparece un flaco que dice, ¿vos sabías que el tiempo y los días no existen? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no son reales. Entonces yo digo, a ver, capo, o sea, tengo 30 años, ¿no? ¿Sí? Hace 30 años que estoy acostumbrado a que todo eso es real. Ahora vos de repente querés venir y derribar todo lo que yo tengo en la cabeza diciéndome que esto no existe. Y el chabón empieza a explicar así como que no, como que el tiempo y los días de la semana, etcétera, son creaciones del humano, ¿no? Que fueron hechas para tener un tipo de organización. Pero no existe la hora, no existe la 1, la 2, la 3, la 4, no existe el lunes, no existe el jueves. Y entonces el chabón dice, ¿vos sabías que la mayoría de los suicidios se cometen los lunes? O sea, algunos, no sé si la mayoría, estoy tirando un dato que dijo el chabón, o sea, no es que yo tengo este dato completamente confirmado, ¿no? Pero lo que el chabón decía, ¿vos sabías que la mayoría de suicidios por problemas laborales suceden los lunes? Como diciendo que los lunes la gente se estresa porque, no sé, es el día que tienen que arrancar de vuelta la semana, el laburo, los compromisos, etcétera, y muchos de los suicidios por digamos, ansiedad laboral, etcétera, suceden los lunes, decía el chabón. ¿Vos sabías eso, pedazo de virgen? Y yo como que no lo sabía, señor, cuénteme más. Entonces empieza a explicar el pelotudete que por qué se suicidaban un lunes, si un lunes es lo mismo que un domingo, si un domingo es lo mismo que un martes, porque en realidad los días no existen. Entonces todo mi mundo empieza como a convertirse en dudas. Todas son dudas, ¿entendés? De repente pienso, ¿qué onda? Estamos en una simulación, el mundo no existe, la realidad no es real. ¿Qué sentido tendría que vivamos en una simulación? Entonces sigo navegando en TikTok de manera ya, digamos, paranoica, ¿no? Porque ya estaba directamente dentro de una paranoia, no podía parar de pensar en el tema, haciéndome 10 millones de preguntas, pensando si yo mismo era real, dudando de mí mismo. Después también un loco explicaba que en realidad esto es sencillamente, nuestro cuerpo es sencillamente un envase, que nosotros no somos esto, ni esto, ni nada de lo que vemos, que ni siquiera nuestro cerebro somos, o sea, somos, no sé, algo que está dentro de este envase que cuando morimos se va hacia otro lado y el envase se descompone, sencillamente, ¿no? O sea, ni siquiera somos esto que está acá. Muy loco, ¿no? Como para pensarlo. De hecho, este tipo que hablaba del cuerpo como un envase decía, eh, vos, digamos, tu cuerpo, ¿no? ¿Vos sos tu brazo? No, decía el chavo, no, yo no creo ser mi brazo. Mi brazo es una parte de mí, pero yo no soy solo mi brazo. Bueno, ¿y qué crees que sos vos? Le preguntaba el tipo, ¿no? A otro flaco que estaban ahí fumando porro. Eh, no estaban fumando porro, estaban ahí hablando, ¿viste? Y el chabón dice, creo que soy mi cerebro, le dice el chabón. Creo que yo soy mi cerebro y mi cuerpo simplemente obedece las órdenes que mi cerebro da. Dice, bueno, estás equivocado, porque tu cerebro es otra parte de tu cuerpo más, como un brazo, un dedo, una pierna, un pie. O sea, tampoco sos tu cerebro. Tu cerebro es parte de tu cuerpo, como lo es tu brazo, tu pie, tu mano. Entonces, ¿qué sos? Y el chabón se queda, ¿viste? Tipo, no sé, ¿qué soy? Yo creí que yo era mi conciencia, mi cuerpo. Ahí está. Le dice, vos sos tu conciencia. Lo que está dentro de tu cerebro. Sos
sos tu mente, sos esa energía. Entonces, viste, todos videos de ese estilo me empieza a tirar y yo ya, después de haber escuchado tanto, empiezo a buscar a propósito yo información sobre el tema y quemarme la cabeza a propósito. Entonces, digo, yo pienso, esto lo voy a llevar al programa, qué sé yo, estoy re loco, porque es un programa falopa, se hablan de cosas falopa y aparte hablo de cosas que se me cantan las pelotas a hablar. Y quiero que haya alguien del otro lado que me trate de dar una explicación. Hermano, tiene que haber alguien del otro lado que estudie física cuántica o que... A ver, alguno de ustedes, boludo, que esté ahí, que se dedique más o menos a este tema o que tenga algo de conocimiento, que en los comentarios den un poco de luz, loco, que expliquen algo. O sea, ¿realmente existe la posibilidad de que estemos viviendo en una simulación, un videojuego, algo que no es real, que no existe? De hecho, en un momento me aparece otro video. Uf, el chabón le habían aparecido una banda de videos, claro, pero es verdad. Me aparece otro video, boludo, que tipo, la vieja esta explicaba, ¿no? Porque la vieja esta había hecho como, la vieja del principio, la vieja pigiada esta, explicaba, porque hizo conferencias y tenía varios videos, ¿no? Entonces explicaba que, por ejemplo, bueno, esto es verde, ¿no? Entonces no tiene sentido si tengo un croma, pero, por ejemplo, explicaba que las cosas, ¿no? Tipo, los materiales, las cosas materiales que hay alrededor nuestro, simplemente son materia, ¿sí? Y que al ser una simulación, podríamos, no sé cómo, no sé con qué apertura mental que proponía la vieja, hacer que, no sé, de alguna forma se descomponga, se separen los átomos o lo que sea que lo forman al material, descomponerlo y poder volver a componerlo en otra cosa, convertirlo en otra cosa, ¿se entiende? Como si yo pudiera, no sé, con cierta apertura mental no sé, y con cierta inteligencia que lógicamente no tengo porque soy un pelotudo que hace videos en internet, pero si tuviera esa conciencia, esa apertura mental, podría, no sé, interferir en la forma de este material, en este caso este celular, separarlo, los átomos o lo que sea que lo forman y volver a unirlos, convirtiéndolo, qué sé yo, de repente en un mate. ¿Me entendés? Tipo como controlar la materia. Eso proponía la vieja. Como decía, jueguen con su realidad, decía, porque no existe. Nada de lo que están viendo existe. Nada es real. Cosas de ese estilo, ¿no? Toda la noche viendo eso. Cuando me levanto, vos imagínate, yo después me dormí. Cuando me levanto, ya me levanto flasheando, ¿viste? Que puedo dominar la realidad. Entonces, como que, ¿viste? De repente por ahí apoyaba una mano en la mesa y fijaba la vista en la mesa y decía, descomponete, 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 transformate, no sé, en un barco, en un yate, boludo, no sé. Como que empiezo a hacer prueba, ¿viste? Lógicamente no funcionó nada. Pero a lo que voy es que me levanto con esta locura de creer ahora de repente, creer no, lógicamente, pero de tener la duda de si todo esto que estamos viviendo es real. Porque así como vi ese video de ese pibe que hizo un render de un paisaje con un Real Engine y lo hacía parecer realmente real, boludo, lo hacía parecer como si fuera posta un paisaje real. O sea, parecía un video grabado con el teléfono, amigo, y al final era una simulación que hizo él en su computadora. Pero te digo, amigo, te la comés hasta lo último, ¿no? Te la comés hasta los pelos. Así, vos ves ese video que yo te digo de la cortina bugueada, capaz que alguno lo vio, déjenlo en los comentarios, y vos hasta los pelos te la comés de que es un video grabado con el celular en un jardín. Y después entras y no, es una cosa que hizo el loco con la computadora. Entonces, ¿por qué eso no podría estar pasando en esta misma realidad, no? Claramente mi mate tiene algunos yuyos mágicos adentro y por eso empieza a flashear acá en este video y, y vengo con esta clase de temas. Pero digo, si alguien puede crear, un humano puede crear con una computadora, ¿no? Un paisaje tan realista al punto de que a los propios ojos del humano le puede hacer creer que eso es un paisaje real y que existe. Porque una inteligencia mucho mayor que un humano no puede llegar a tener una tecnología tan grande de formar un universo como este, completamente digital y artificial, meter adentro una forma de vida a la cual seríamos nosotros y hacerle creer que está viviendo una realidad que en realidad no existe. ¿Se entiende? Si lo puede hacer un humano, ¿por qué no lo puede hacer una
una inteligencia mucho más superior que la nuestra. Que es un poco lo que después Javier Santolaya en este podcast de Jordi Wild, que si lo quieren ir a ver, vayan a verlo, pues es una locura, explicaba, ¿no? Tipo, puede haber tecnología cuántica que sea manejada por entidades superiores a nosotros que, digamos, estén creando esta simulación y nosotros simplemente estamos adentro. Realmente yo no me quiero perseguir, ¿no? Porque no me quiero poner a pensar que esto puede llegar a ser real. Porque entonces, ¿qué pasa? Si yo paso un mal mensaje en este video, de repente digo, chicos, quédense tranquilos, nada de lo que está pasando es real, o sea, lo que ustedes ven en su casa, amigos, no existe, no es real, así que no se preocupen. Capaz que genero que un pelotudo salga con un chumbo y mate al vecino, ¿me entendés? A ver, chicos, no se agarren de lo que escuchan en este video. Por la duda, si es real o no es real, la realidad, vamos a hacer de cuenta que es real o mínimamente respetemos igual las leyes de la realidad, porque no podemos salir a hacer estupideces a la calle porque creemos que el mundo no existe. Que quede claro esto. No quiero pasar un mal mensaje. Por favor, no le peguen un corchazo al vecino, no caguen a patada al perro, porque la realidad, por lo pronto, pareciera que es realidad, ¿sí? Si un científico viene el día de mañana y nos dice, capo, todo este tiempo estuviste viviendo en una realidad que no existe y todo esto es digital y son ceros y unos, y cuando abras el tercer ojo vas a ver realmente la Matrix, pero tu realidad no existe. Cuando un científico venga y diga eso, bueno, ahí si quieren hacemos una purga, nos cagamos todo a corchazo, pero por ahora no quiero pasar un mal mensaje, así que pórtense bien y respeten la realidad. Por otro lado después, porque ahora me acordé de otro. Medio de gato. Qué mejor que eso a la mañana. El chabón era un enfermo. Bueno, por otro lado, me estoy acordando, como esto estoy improvisado, ¿no? Yo lo hablo desde la improvisación, lo que me voy acordando, no tengo nada escrito, un machetito ahí de otro boludece, pero nada, todo improvisado. Me apareció otro video de un flaco que decía, todo el mundo hace el símbolo Illuminati mal. ¿Viste? Y todos, ¿por qué? ¿Viste? Preguntaban ahí en la conferencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que el símbolo Illuminati es así, ¿no? Así, y sacan la lengua acá en el medio, ¿no? Es un triángulo con las manos. Todo el mundo cree que el símbolo Illuminati es este. ¿Sí? Bien. El chabón dice, les voy a contar la realidad. El símbolo Illuminati no se hace así. Si vos querés abrir realmente tu tercer ojo, y esta información que voy a dar ahora, qué sé yo, inténtelo en su casa si quieren. Yo lo intenté, no vi un carajo, pero digamos, siempre va a haber alguien que te va a decir, yo lo hice y pude ver un mundo diferente. Tipo, me metí en un lugar y corte, de repente apareció tipo un alce, boludo, que tenía 2 colas. Me subí a él y me llevó a dar vueltas por ese loco universo. O sea, siempre va a haber alguien que te va a venir a fantasmear una de esas. Pero bueno, es creer o reventar, no tenemos pruebas. Yo lo hice, lo intenté, esto que les voy a contar ahora, y no vi un carajo, solo vi negro. O sea, pero si a usted le funciona, flama. El chabón explicaba, bueno, esto no es el símbolo Illuminati, así no se abre el tercer ojo, esto no es el símbolo real. Para abrir realmente el tercer ojo, lo que se tiene que hacer es esto, ¿sí? Lo muestro acá, esto con las manos, y este pequeño triangulito que queda en el medio, ese pequeño triangulito ahí, ese es tu tercer ojo. Con las 2 palmas de tus manos tenés que taparte los ojos y este triángulo te tiene que quedar directamente en el centro de la frente, donde estaría tu tercer ojo, y vos con los ojos cerrados y tapados vas a ver entre la oscuridad supuestamente el verdadero universo o el verdadero mundo. Entonces la idea del tipo era hacer esto con las manos, ¿no? Lo pones acá, ¿sí? En el medio de la frente al triangulito, y con esto te tapas los ojos y en silencio, meditación y oscuridad, se supone que así, de esta manera tan pelotuda en la que estoy quedando en este video, vas a ver la verdadera realidad. Yo, como un forro, estuve aproximadamente, y lo confieso, más de 15 minutos intentando esto con las manos, más de 15 minutos en serio, acostado, en silencio,
con las manos así como un pelotudo, a ver si veía algo, porque a mí todas estas boludeces me llaman la atención y me divierten. Entonces yo de verdad quiero verlo. Este forro con todo eso y yo decía, vamos a probarlo, ¿entendés? Como de chiquito también me metía en el baño, enfrente del espejo con una vela y decía Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, a ver si aparecía Bloody Mary, no apareció nunca. ¿Entendés? Pero siempre quise probar estos inventos, estas cositas, estos rituales que supuestamente son reales. Nunca funcionó ninguno. Estuve 15 minutos como un pelotudo con las manos así en la cara, en completo silencio, y obviamente no vi un carajo. Solo veía las típicas luces que ves cuando te tapás los ojos, que ves como destellitos, boludeces, pero nada más. No vi un universo, ni un alce con 2 colas, ni nada por el estilo. Pero bueno, qué sé yo, tal vez de repente lo cuento acá, alguien lo prueba en su casa, vuelve a este video y te dice, loco, en los comentarios pone, loco, mirá, yo lo hice, lo probé y vi, qué sé yo, un portal, boludo, a tal lado y me metí y vi tal cosa. No sé, pruébenlo en su casa y cuéntenme acá en los comentarios, vuelvan al video y cuéntenme qué vieron o si les funcionó. Según este chabón, lo ideal era intentarlo abajo del agua. O sea, lógicamente no 15 minutos abajo del agua porque te morirías, ¿entendés, boludo? Pero meterte abajo del agua, no sé, unos segundos, haciendo esta mamada, ¿sí? Y supuestamente como el agua, digamos, filtra cualquier tipo de sonido exterior, no permite que escuches nada y solamente se escucha ese sonido que está debajo del agua, que es como ese sonido una mezcla entre silencio y agua, que no sé cómo se describiría el sonido, pero ese sonido que se escucha abajo del agua, ¿viste? Bueno, como filtraría todo tipo de sonidos, digamos como que generarías una concentración mayor a la que podés generar afuera, y ahí supuestamente haciendo esta gilada verías supuestamente el universo. Como yo no me armé la pilita pelo pincho todavía acá afuera porque no estamos en verano y capaz que en verano la armo pero todavía no lo pude probar. Y como no tengo bañadera, no la puedo llenar y meterme. Entonces no lo pude probar abajo del agua. Si alguno de ustedes, boludo, en casa tienen bañadera o ya armaron la pile, o ya tienen pile abajo de la tierra si son muy chetos, qué sé yo, un día de esto de calor, métanse abajo del agua, inténtenlo y díganme acá en el video si vieron algo. Porque honestamente, yo no pude ver nada, al menos como lo hice. Pero como no lo probé abajo del agua, no puedo hablar. Entonces, habiendo visto todo esto que les estoy contando, tirándoles toda esta información que les estoy tirando, digo, ¿ustedes qué creen? Realmente, ¿no? Hablando en este programa falopa, qué sé yo, estoy re loco. Hablando de la falopeada esta, ¿ustedes qué creen realmente? ¿Puede existir la posibilidad de que todo esto sea una simulación muy bien armada y nosotros simplemente somos, digamos, personajes de la simulación? ¿O todo esto es una mamada terrible que se inventó, no sé, para que después Spielberg saque una película nueva sobre los universos simulados, boludo, y ganar millones de dólares, ¿me entienden? O sea, alguien en los comentarios que eche luz sobre el tema y explique si sabe algo de lo que estamos hablando. Porque yo pienso, no digo, ¿qué sentido tendría que todo esto sea una simulación? O sea, ¿cuál sería la intención de la inteligencia mayor que inventó esta simulación? ¿Cuál sería la intención? ¿Qué onda? Yo no soy real. Nada de lo que está en este momento alrededor mío existe. Incluso esta computadora que tengo enfrente, esta cámara, ustedes que están del otro lado, este micrófono, nada es real, es simplemente materia codificada en ceros y unos. ¿Qué es? ¿O estamos todos flasheando y estamos re locos? Me pregunto, ¿cómo lo verá la inteligencia esta que lo ve desde afuera? ¿Lo verá como un juego que él está jugando con una especie de joystick de PlayStation, ¿me entendés? Y juega con nuestras vidas en esta simulación, como si fuéramos una especie de Sims, o es simplemente un tipo que arriba del escritorio de su casa tiene una granja de hormigas y nos ve ahí hacer nuestras vidas con una taza de té en la mano y un puro, y nos ve como nos prendemos fuego, nos cagamos a trompada, vamos a laburar todos los días, ¿me entendés? ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es ese tipo que está del otro lado mirándonos?
ese tipo que está del otro lado mirando nuestra granja de hormigas, ¿se pajea mientras nos mira? Pregunto, ¿no? ¿Se pajeará mirándonos esta persona? No lo sabemos. No lo sabemos. Incógnitas que quedan en el inconsciente de las personas. No sabemos qué está pasando del otro lado. Seamos una simulación o no, lo único que sabemos es que la vida hay que salir a vivirla todos los días. Boludo, después ya me estaba poniendo filosófico y me acordé de otro, de otro video medio flashero. Había un chabón que explicaba que ponía, si vos ponés, escuchá, boludo, pues es increíble, me hizo flashear. Agarrás una caja, que supuestamente la caja tiene que soportar el tiempo y las temperaturas, ¿no? No sé de qué material debería ser esa caja. Pero si tuvieras una caja así y pusieras una manzana adentro de esa caja y la cerraras durante, qué sé yo, 1.000.000 de años, ¿sí? Lo que sucedería con la manzana sería que, lógicamente, al principio se empieza a descomponer, se va descomponiendo, se pudre, en un momento se convierte en polvo, y si esa caja nadie la abre, ni le entra ningún tipo digamos, de aire ni nada de afuera, queda completamente herméticamente cerrada, el polvo que se pudrió de esa manzana se empieza a convertir en energía. ¿Sí? Se convierte en energía. Y que esa energía empieza a pasar por diferentes estados dentro de esa caja, ¿sí? Y como que supuestamente había 5 estados por los que podía pasar, ¿sí? Tipo, esa energía se convertía como en universos adentro de esa caja, ¿sí? La energía que largó la manzana, o sea, mirá lo que estamos hablando. La energía que largó la manzana empieza a pasar por 5 estados. Pasa por el primer estado, se convierte en ese estado, pasa por el segundo estado, que tenía otro color, o sea, no sé los nombres de los estados, pero era como que se transformaba en algo azul, después en algo violeta, después en algo verde, después en algo naranja, después en algo rojo, pero todo energía siempre. Y el tipo explicaba que después del quinto estado no le queda otra opción a esa energía que está dentro de la caja que volver a repetirse, ¿sí? Porque ya no hay más estados por los que pueda pasar. Entonces tienen que empezar a repetirse los estados hasta que en algún momento alguien abra la caja y esa energía se libere, ¿sí? Entonces, en el caso que nadie abriera la caja y esa energía tuviera que empezar a repetir los estados por los que ya pasó, porque no hay estados nuevos en los cuales evolucionar, esa energía volvería a convertirse en la manzana que fue en un principio. O sea que si vos metés una manzana en una caja durante 1.000.000 de años, después de descomponerse, si volvieras a abrir la caja después de 1.000.000 de años, tendría que estar tu manzana ahí adentro. Me explotó la cabeza. No sé. A ver, yo cuento lo que vi, ¿sí? Como lo entendí. No soy un científico, soy un ser humano normal que está contándote lo que vio. Ahora, es increíble, si esto es real y existe, es increíble la cantidad de cosas que probablemente no tenemos ni puta idea, ¿sí? Ni sabemos del universo y del mundo, y las estamos dando por hecho, o las estamos pasando por alto, mejor dicho, sin saber que están ahí, que existen. Es una locura. Mal. O sea, si todo lo que yo vi ahí es real, o sea, realmente no sé qué pensar, boludo. Tipo, yo soy una simulación, o sea, mi cuerpo está simulado. Mis decisiones no son mías. ¿Me entendés a lo que me refiero? Sería todo muy loco. Pero no quiero entrar en pánico porque probablemente si entro en pánico, no sé, me voy a terminar tirando a un 7º piso, qué sé yo, abajo del tren. O sea, no quiero entrar en pánico. Por eso les pido que quien sepa del tema, quien tenga claro sobre este tema, quien tenga ideas sobre el tema, que en los comentarios deje al menos una explicación de aunque sea una de las cosas que vi en TikTok. No sé, del video de la vieja en la conferencia, el video del chabón que explicaba lo de lo que los días no existen y la hora tampoco, el video de la manzana en la caja, de todo lo que expliqué en este video que vi en TikTok, ¿sí? Alguien que entienda o que al menos tenga una clase de estudio o conocimiento sobre estos temas, dennos luz en los comentarios, ¿sí? Que expliquen algo en los comentarios para dejarnos claro si esto es real, existe o existe la posibilidad de que sea real. Por lo pronto yo no lo sé. No sé si vivimos en una simulación o no, pero la verdad que no sé si tengo ganas de saberlo, porque
probablemente entraría en pánico. Lo único que sé por lo pronto es que TikTok da miedo. TikTok hay veces que da miedo. Yo nunca vi en otra plataforma semejantes videos, pero TikTok da miedo. Gente, nada, esto ha sido, qué sé yo, estoy re loco. Esta nueva sección de Voltio Digital en la que hablamos los temas más falopa que se me cruzan por la cabeza. Hoy hablamos de esto. Nos vemos en el siguiente, qué sé yo, estoy re loco. Espero que les haya gustado.